Me llamo Esperanza Valdés. A mis 71 años he aprendido que la dignidad no siempre llega con alboroto. Nunca fui de gritar ni siquiera cuando la vida me dio razones para hacerlo. Mis años como archivista textil me enseñaron paciencia, del tipo que te permite descoser una costura sin romper la tela. Pero nada me preparó para el silencio que llenó el comedor aquella Nochebuena. Marisol, mi nuera, estaba al frente de la mesa con esa postura suya de control. Hombros rectos, uñas perfectamente pintadas de rojo brillante, sosteniendo el cuchillo de trinchar. El pavo asado brillaba bajo la luz, el aroma a salvia y mantequilla tan intenso que se pegaba al aire. A su alrededor mi hijo Javier, sus dos pequeños y su cuñado esperaban la primera ración. Mi plato estaba vacío, el único. Mamá, dijo Marisol sin alzar la voz, pero cortando el aire con la precisión de un bisturí, atravesando las notas de los villancicos que sonaban en la radio de la cocina. No contribuiste a esta cena, así que no comes. Por un momento pensé que había oído mal. Las palabras se quedaron suspendidas, afiladas y claras. Javier bajó la mirada hacia su servilleta fingiendo alisar una arruga que no existía. Los niños se congelaron con las cucharas a medio camino. Pasé la mañana pelando papas, lustrando la platería fina, planchando el mantel rojo que ella insistió en usar. Hasta deslicé un sobrecito bajo el árbol 500 pesos para cada nieto guardados en tarjetas con forma de muñecos de nieve. No se me ocurrió que contribuir tuviera un significado diferente en su diccionario. Marisol se sirvió primero. Luego pasó la bandeja a su esposo. El sonido del cuchillo raspando la porcelana era más fuerte que la música. Doblé mi servilleta con cuidado en mi regazo para calmar mis manos. Mi pecho se sentía hueco, como si la habitación hubiera tragado todo el aire. Marisol, dije al fin manteniendo la voz serena. Estuve ayudando en la cocina toda la tarde. No me miró. Ayudar no es pagar, Esperanza. Javier y yo cubrimos todo este año. El pavo, el vino, los adornos. No pusiste ni un peso. Javier siguió masticando con la mirada fija en su plato. Vi el pulso en su mandíbula, la cobardía de un hombre demasiado cómodo para defender a su propia madre. Me levanté con el plato aún vacío y me aparté de la mesa. La risa volvió pronto, al principio forzada, luego normal, como si nada hubiera pasado. Subí al pequeño cuarto de huéspedes, el que solía ser de Javier cuando era niño. Las paredes seguían pintadas de un gris suave, pero ahora se sentían más frías. Me senté al borde de la cama escuchando los sonidos amortiguados de abajo, tenedores, música, el tintineo de copas. No lloré. Presioné mis palmas una contra otra hasta que el temblor cesó. Luego tomé mi libreta del buró y abrí una página en blanco. La pluma dudó un buen rato. Antes de que comenzara a escribir lo que había hecho por ellos, cada pago, cada favor, cada sacrificio silencioso. Para cuando el reloj dio la medianoche, la lista ocupaba media página y sabía que no había terminado. La casa estaba en silencio cuando desperté, aunque el olor de la cena de anoche persistía. Pavo asado, vino dulce y algo vagamente metálico como el regusto de la humillación. El reloj en el tocador marcaba las 6:30. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas pálida y fría. Abajo se oía el zumbido suave del refrigerador, el mismo ritmo constante que me había acompañado toda la noche. Bajé a la cocina descalza. La mesa estaba despejada salvo por algunos platos sucios en el fregadero y una bandeja cubierta con aluminio, etiquetada como sobras. Marisol era organizada incluso en su crueldad. Levanté una esquina del aluminio y vi lo que quedaba relleno seco, unas rebanadas oscuras de pavo y una galleta rota con forma de estrella. Me serví café de la cafetera que había preparado ayer. El amargor me ancló mejor que el sueño. Me senté junto a la ventana donde el hielo dibujaba telarañas en el vidrio y abrí la libreta que había comenzado arriba. La lista de media página me miró de vuelta. La di vuelta y empecé de nuevo más despacio con intención. 1994. Pagué la colegiatura de Javier en el Instituto Tecnológico de Querétaro, C 180.000. 2001.
Firmé como aval para su primer coche. 2004. Cubrí el enganche de esta casa, C300.000 de un seguro de vida que no debí tocar. 2012. Cuidé a los niños 3 días a la semana mientras ellos trabajaban hasta tarde. 2020. Pagué el tratamiento dental de Marisol cuando Javier perdió su empleo. Para la tercera página mi letra se estabilizó. El dolor en mi pecho se transformó en otra cosa, una comprensión que llegó tarde, pero llegó. Mi esposo Esteban me lo advirtió una vez, cuando aún nos sentábamos en nuestra propia mesa de cocina, rodeados de libros de patrones y cuentas por pagar. Él extendió la mano tocando mi muñeca como hacía cuando quería que lo escuchara. La bondad sin límites se convierte en moneda. Esperanza dijo: gasta demasiado y la gente olvida que alguna vez tuvo valor. Murió 3 años después antes de ver cuán cierto era. Miré alrededor de la cocina el tazón de cerámica que le di a Marisol cuando se casó con Javier, las cortinas de encaje que cosí con retazos del archivo, la foto enmarcada de su boda donde yo estaba medio paso atrás. Todos esos pedazos de mí, invisibles pero presentes, esparcidos como la sal que ella espolvoreó sobre la piel del pavo. Afuera la calle era un lienzo blanco. Al otro lado doña Rosa estaba paleando la nieve de su entrada, su aliento visible en el frío. Yo solía ayudarla antes de que mis rodillas comenzaran a doler. Ella levantó la mano, y yo le devolví el gesto forzando una pequeña sonrisa. Al menos algunas bondades habían sobrevivido al tiempo sin agriarse. Enjuagué mi taza de café, la sequé con cuidado, y metí la libreta bajo mi brazo. Ahora era más gruesa, 3 páginas completas de nombres, números y favores que nunca pensé en contar antes. La guardé en mi bolso no por rencor, sino por registro. Hay un consuelo extraño en ver tu vida contada. Te recuerda que importaste incluso cuando otros lo olvidaron. Al darme la vuelta para salir, vi mi reflejo en la ventana, el cabello recogido, los ojos cansados pero firmes. Por primera vez en años no parecía alguien esperando un agradecimiento. Parecía alguien que al fin comenzaba a medir su propio valor. Apagué la luz de la cocina, el olor del pavo frío siguiéndome por el pasillo. Arriba la casa crujió suavemente como si exhalara. Aún no sabía qué haría con la lista, pero sabía que no sería la misma mujer que se quedó callada en esa mesa anoche. Para media mañana la casa estaba en silencio otra vez. Javier había llevado a los niños a casa de su hermana para un intercambio de regalos, y Marisol salió temprano envuelta en su abrigo rojo de lana, murmurando algo sobre mandados en el centro. Me quedé para ordenar el término cortés de Marisol, para limpiar sin paga. La nieve afuera se había endurecido en una costra fina del tipo que cruje bajo los pies. Adentro el silencio era tan pesado que podía escuchar el zumbido de las rejillas de calefacción y el tic-tac del reloj en el pasillo. Empecé por la sala, doblé mantas, acomodé cojines, recogí migajas en mi palma. Cuando llegué al despacho detrás de la cocina, dudé. Era el espacio de Marisol, su centro de mando doméstico, como lo llamaba todo, vidrio cromo, y un leve aroma a limpiador de cítricos. Siempre me decía que no tocara sus papeles, pero había anillos de café en el escritorio y una pila de correos sin abrir, a punto de caerse. El hábito venció a la cautela. Limpié la superficie con cuidado, reordené las carpetas por color y me agaché para conectar la aspiradora que guardaba bajo la mesa. Entonces lo vi el borde de una carpeta manila sobresaliendo de un cajón entreabierto. No estaba etiquetada con la pulcritud de las demás. Mi nombre estaba garabateado en la pestaña con la letra precisa de Marisol Esperanza. Arreglos de vivienda. Al principio me dije que debía ser algo amable, una lista de mis medicamentos, tal vez, o una solicitud para beneficios de adultos mayores. Aún así, mi mano tembló al abrir la carpeta. Dentro había impresiones de correos electrónicos sujetados con un clip plateado. El asunto decía: consulta sobre residencia. El Olmo. Leí el primer mensaje. Estaba fechado 2 semanas antes de Navidad. Hola Marisol. Dando seguimiento a tu consulta para una estadía a largo plazo.
La tarifa por habitación privada es de C4.500 al mes. Las compartidas son C3.800. Una vez redirigidas las pensiones, la facturación será automática. Debajo la respuesta de Marisol. Eso es accesible. Mi suegra recibe C12.000 mensuales de su pensión. Una vez que sus depósitos se redirijan, estaremos libres. Releí la línea hasta que se desdibujó. Una vez que sus depósitos se redirijan, estaremos libres. Cada palabra caía como una piedra, exprimiendo el aire de mis pulmones. Había más mensajes. Notas sobre fechas disponibles, formularios de admisión, un folleto impreso en tonos azules y grises, ancianos sonriendo con vasos de papel en sillas de plástico. El lugar estaba fuera de la ciudad, cerca de Toluca. Había pasado por esa zona una vez. El paisaje era plano, azotado por el viento, el tipo de lugar al que envías cosas que no planeas visitar. Me senté en su silla de escritorio y miré la pantalla de su computadora aún encendida, con un protector de pantalla, una foto familiar del picnic del verano pasado, en el Parque Hidalgo. Javier cargando a Sofía en los hombros. Marisol riendo a su lado, yo, al margen medio recortada. Las piezas se acomodaron lentamente. Las constantes charlas sobre reducir gastos, las preguntas cuidadosas sobre cómo se depositaba mi pensión. La insistencia repentina en que usara la cuenta conjunta para todo. Incluso la forma en que Marisol empezó a preguntarme si quería más privacidad. Una frase que ahora sonaba como el preludio a una desaparición. Volví a colocar la carpeta exactamente como la encontré, alineando su borde con el cajón. Mi reflejo en la pantalla de la computadora parecía más viejo de lo que nunca había visto. Rostro pálido, labios apretados, ojos secos. Pero bajo esa quietud algo había cambiado. Apagué la lámpara del escritorio. Desconecté la aspiradora y salí del despacho sin tocar nada más. El olor a limpiador de limón me siguió al pasillo. Arriba mi libreta esperaba en el buró aún abierta en mi lista. Añadí una nueva entrada presionando la pluma con tanta fuerza que rasgó el papel. 25 de diciembre. Encontré pruebas. Planean trasladarme a Residencia El Olmo una vez que mi pensión sea redirigida. Cerré la libreta con cuidado y me senté junto a la ventana. Afuera, el viento había arreciado, trayendo un leve silbido entre los árboles. Por primera vez en años no me sentía indefensa. Me sentía despierta. La mañana después de Navidad amaneció gris y sin viento. La nieve se había endurecido en las aceras, fina como cristal. Y la calle estaba salpicada de huellas de neumáticos y lazos desechados. Me senté a la mesa de la cocina con la carpeta aún fresca en mi mente, sus palabras dando vueltas en mi cabeza como una melodía que no podía dejar de escuchar. Una vez que sus depósitos se redirijan, estaremos libres. Por un largo rato solo observé el vapor que subía de mi café. Mis manos habían dejado de temblar, pero solo porque habían pasado a algo más frío. Giré la taza lentamente recordando un número que no había marcado en casi una década. Estaba escrito en la última página de mi libreta de direcciones. La tinta desvaída pero legible. Arturo Méndez, contador público certificado. Amigo de Esteban, el hombre que una vez manejó nuestros impuestos y ayudó con los papeles del seguro tras el funeral. Respiré hondo y marqué. El timbre sonó eterno. Luego una voz cálida de barítono. Arturo Méndez. ¿Quién habla, Arturo? Dije, mi voz más firme de lo que esperaba, aunque más baja de lo que quería. Soy Esperanza Valdés. Hubo una pausa. Luego un dejo de reconocimiento. Suavizó su tono. Esperanza, por Dios. Han pasado años. ¿Cómo estás? Dejé que el silencio se extendiera antes de responder. He estado mejor. Necesito tu ayuda y es importante. No hizo preguntas de inmediato. Eso siempre me gustó de Arturo, esperaba la verdad, en lugar de buscarla. Le conté sobre la cuenta bancaria conjunta que Javier me convenció de abrir solo por conveniencia, dijo después de la muerte de Esteban. Mencioné los retiros recientes que no hice
y el creciente control de Marisol sobre las cuentas de la casa. No le conté sobre la carpeta. Aún no. Cuando terminé, suspiró suavemente. ¿Sabes a nombre de quiénes está oficialmente la cuenta? Pensé que solo a mi nombre dije, aunque mientras hablaba, sabía cuál sería su respuesta. ¿Puedo verificarlo?, dijo su voz pasando al tono mesurado de un hombre acostumbrado a hechos duros. Pero si tu nuera maneja cualquier transacción bancaria en esa sucursal, casi te garantizo que está como cofirmante o tiene un poder notarial limitado. La palabra poder hizo que algo se tensara en mi pecho. ¿Qué debo hacer?, pregunté. No dudó. Necesitas abrir una nueva cuenta de cheques solo a tu nombre. Asegúrate de que todos los depósitos, especialmente tu pensión y seguridad social, vayan directamente ahí. Luego revoca cualquier poder notarial registrado. El banco puede procesar ambas solicitudes a la vez, pero necesitarás llevar identificación y una carta de revocación por escrito. Anoté cada instrucción presionando la pluma con fuerza en la página. Mi letra tembló, pero las líneas eran legibles. Esperanza, añadió Arturo con suavidad. No te sientas culpable. La gente abusa de la confianza. Eso no significa que confiar estuvo mal, solo que se depositó en el lugar equivocado. Esa frase casi me deshizo. Presioné una mano contra mi clavícula, estabilizando mi respiración. Gracias, Arturo. No quería creer que había llegado a esto. Te enviaré un modelo de carta de revocación por correo. Llévala contigo al banco. Y si necesitas que actúe como tu representante financiero, aún estoy legalmente capacitado para que hacerlo si eso te hace sentir más segura. Sonreí a pesar de mí misma. Siempre fuiste una de las mejores decisiones de Esteban. Su risa fue baja, pero llenó la cocina vacía como un calor que regresa aquí a una habitación. ¿Y tú fuiste su ancla?, dijo. Asegurémonos de que nadie corte esa cuerda. Tras colgar, me quedé en la mesa un largo rato, escuchando el zumbido suave del refrigerador. Afuera el vecindario cobraba vida el raspado de una pala, el golpe de una puerta cerrándose. Miré mi libreta, las palabras nueva cuenta y revocar poder subrayadas 2 veces. Por primera vez en días el mundo no se sentía torcido. Mis manos aún temblaban, pero esta vez por movimiento, no por miedo. Cerré la libreta, la guardé en mi bolso y fui a buscar la carpeta donde guardaba los documentos de Esteban. Necesitaría su acta de defunción, mi identificación y un comprobante de domicilio. La lista era corta, manejable, exacta. Para cuando la tetera comenzó a silbar otra vez, ya sabía cuál sería mi primera llamada del día siguiente, al banco en la avenida Insurgentes, y a esa parte de mí que había estado callada demasiado tiempo. A la mañana siguiente, el aire afuera se había endurecido en ese frío que hace que todo se sienta quebradizo. Me envolví en la bufanda vieja de Esteban y caminé hacia el Banco Nacional, en la avenida Insurgentes. El vestíbulo de mármol brillaba bajo las luces fluorescentes, con un leve olor a tinta y papel, mezclado con el aire invernal de las puertas giratorias. Una joven cajera con una sonrisa brillante me saludó, pero pedí hablar con un gerente de cuentas. En minutos estaba sentada en una pequeña cabina de vidrio, frente a un hombre cuya placa decía Sebastián R. Torres. Apenas tendría 30 años, con la corbata ligeramente torcida, pero su tono era profesional. Señora Valdés, entiendo que desea eliminar a un cofirmante y abrir una nueva cuenta solo a su nombre. Correcto. Así es, dije firme y cortés. Y quiero que todos los depósitos directos y pagos automáticos se redirijan a ella de inmediato. Sebastián asintió y comenzó a teclear. Eso es totalmente posible, pero nuestros sistemas de transferencia interna requieren un periodo de espera de 72 horas antes de que el cambio sea definitivo. Es un proceso estándar de verificación por seguridad. La frase 72 horas cayó como una pequeña piedra en mi estómago. Entonces ella aún tiene acceso. ¿Hasta entonces? Dudo. Técnicamente sí, hasta que el periodo de espera termine.
pero una vez que se complete las autorizaciones antiguas, quedarán anuladas. Le agradecí y firmé los formularios. Mi firma parecía estable, aunque mi mano tembló ligeramente al devolver el bolígrafo. Sebastián me aseguró que agilizaría la solicitud. Incluso imprimió mis nuevos números de cuenta y ruta en el momento. Habló con amabilidad, pero podía ver que no entendía la urgencia detrás de mi calma. Al llegar a casa, lo primero que hice fue revisar el saldo de mi antigua cuenta conjunta. Seguía ahí, intacto. Exhalé y puse un recordatorio en mi celular para verificar de nuevo en 3 días. El resto de la tarde lo pasé organizando documentos comprobantes de domicilio, estados de pensión y el correo de Arturo con el formulario de revocación adjunto. Todo se sentía contenido, ordenado, casi pacífico. Esa paz duró hasta la mañana siguiente. Estaba removiendo avena en la estufa cuando mi celular vibró con una alerta de la aplicación del banco. El número en la pantalla parecía incorrecto. Mi saldo había caído casi 5.000 pesos de la noche a la mañana. Abrí los detalles y lo vi claramente. Retiro transferencia electrónica. C4. 800. Memo. Reembolso de Navidad. La olla se me resbaló de las manos salpicando el mostrador con leche y avena. La limpié distraídamente con un trapo y volví a mirar el celular con el pulso martilleándome. No era mucho no comparado con todo lo que me habían quitado en espíritu, pero ya no se trataba del dinero, se trataba del control. Marisol había actuado rápido, debió ver el cambio pendiente en el sistema y decidió tomar su último pago antes de que la puerta se cerrara. Me senté respirando lentamente ante la oleada de furia que crecía. Entonces recordé las palabras de Arturo. No te sientas culpable. La gente abusa de la confianza. Eso no significa que confiar estuvo mal. Al mediodía estaba de vuelta en el banco sosteniendo mi carpeta como si fuera una armadura. Sebastián me vio acercarme y se levantó de inmediato. «Señora Valdés, ¿hubo algún problema?» Le entregué el historial de transacciones impreso. «Esta transferencia. No la autoricé». Lo leyó rápidamente frunciendo el ceño. Dado que los cambios en su cuenta aún están en proceso, el sistema no bloqueó su acceso todavía, pero puede presentar una declaración de débito no autorizado. Eso congelará la cuenta antigua de forma permanente y revertirá el cargo en 10 días hábiles. Llené la declaración, cada línea era una silenciosa declaración de independencia. Cuando terminé, Sebastián me entregó un nuevo formulario para redirigir todos los depósitos futuros Seguridad Social, pensión, reembolsos de seguros al nuevo número de cuenta. También querrá detener cualquier pago automático ligado a la cuenta antigua, dijo. Seguro de autoservicios, suscripciones. Tomó casi 2 horas. Firmé una docena de documentos, cambié mi número de ruta con la Oficina de Seguridad Social y solicité una nueva tarjeta de débito. Para el final mis hombros dolían de la tensión, pero mi respiración se había estabilizado. La burocracia no estaba hecha para la velocidad, pero sí para la permanencia, y la permanencia era todo lo que necesitaba ahora. Al salir del banco, la nieve había comenzado a caer otra vez, suave y silenciosa, cubriendo la calle de blanco. El frío atravesó mis guantes, pero me sentía extrañamente más ligera. Marisol había tomado sus últimos, C4 800, su último intento de control. No sabía que al hacerlo me había dado pruebas digitales con sello de tiempo irrevocables. Me subí el cuello del abrigo contra el viento y caminé hacia la parada del autobús. Mi reflejo en la ventana de un café me tomó por sorpresa, mayor sí, pero intacta. El tipo de mujer que ya no confundía la resistencia con debilidad. El tipo que había aprendido que la paciencia, cuando se combina con precisión, puede ser más afilada que cualquier cuchillo. Esa noche el aire dentro de la casa se sentía diferente, tenso, vigilante, como si las paredes mismas supieran lo que estaba a punto de hacer. Marisol y Javier se habían ido a visitar a la hermana de él para una reunión navideña tardía, dejando la casa en silencio, salvo por el leve zumbido del calentador.
Estaba en mi cuarto con la maleta abierta sobre el cubrecama floral que les había comprado como regalo de bodas. Empecé con lo esencial: mi acta de nacimiento, el certificado de defunción de Esteban, las cartas de pensión y la libreta que ahora contenía cada número y fecha de lo que me debían. Luego una foto enmarcada de Esteban y yo, en el malecón de Mazatlán, tomada hace 30 años el viento, levantando su cabello, mi mano enlazada en su brazo. La guardé con cuidado entre mis suéteres. De la caja de joyas saqué el collar de perlas que compré para Marisol en noviembre, imaginando que lo usaría en Nochebuena. El pensamiento me hizo pausar. Sostuve el collar bajo la lámpara. Su brillo suave parecía casi desafiante a la luz. Ahora vendría conmigo no como tesoro, sino como recordatorio. Empaqué despacio, metódicamente, como solía preparar las maletas de viaje de Esteban, cuando aún salía por trabajo. La rutina me estabilizó. Para cuando cerré la cremallera de la maleta, la casa estaba más oscura. Un leve rugido del viento rozaba las ventanas prometiendo nieve. Me senté en el escritorio y saqué una hoja de papel. Mi letra fue deliberada, cada palabra equilibrada entre contención y verdad. Queridos Javier y Marisol, tras mucho pensarlo, he decidido vivir en un lugar donde pueda tener la paz y el respeto que esta etapa de la vida merece. No deseo seguir siendo parte de un hogar donde mi presencia se mide en pesos o conveniencia. Consideren esto mi retiro formal de su hogar, sus finanzas y sus expectativas. Ya no soy su obligación ni su recurso. Encontrarán las llaves de repuesto en la encimera de la cocina. He dejado los regalos navideños para Sofía y Emiliano bajo el árbol. Díganles que su abuela los quiere profundamente y que ese amor nunca debería exigir un pago a cambio. Que ambos encuentren la clase de paz que no se logra a costa de alguien más. Esperanza. Leí la carta 2 veces, la doblé con cuidado y la puse en un sobre dirigido a ambos. El acto hizo temblar mi mano, pero no por duda. Solo había alivio el tipo tranquilo y firme que llena a una persona después de que una decisión finalmente se asienta. Antes de irme tomé mi celular y busqué un nombre que no había marcado en años: Beatriz Morales. Habíamos sido vecinas por décadas en la colonia Roma, 2 viudas que intercambiaban recetas y compañía silenciosa antes de que la distancia y el tiempo desgastaran nuestras visitas. La llamada sonó 2 veces antes de que una voz cálida y familiar respondiera. Esperanza. Por Dios, cuánto tiempo. ¿Cómo estás, querida? Estoy bien. Ahora, dije sorprendida de lo cierto que sonaba. Beatriz, necesito pedirte un favor. Es urgente. No me dejó terminar antes de responder. Siempre tendrás un lugar aquí. El cuarto de huéspedes sigue siendo tuyo. El alivio que me recorrió fue como el primer respiro tras salir de aguas profundas. Cuando terminó la llamada, desconecté mi celular y lo puse junto a la maleta. Afuera la nieve comenzó a caer otra vez, suave y sin sonido, cubriendo las luces del porche de blanco. Mañana dejaría esta casa atrás, las paredes, la mesa, el plato vacío que lo empezó todo. Esa noche solo necesitaba descansar. La tormenta estallaría pronto. El mundo aún estaba oscuro cuando desperté. El reloj en el buró brillaba con las 5:12 y por un momento me quedé allí escuchando el lento crujir de las tuberías de calefacción y el leve silbido del viento, colándose por el marco de la ventana. La tormenta se había suavizado durante la noche, dejando una capa fina y uniforme de nieve en la calle. Una mañana en la que incluso el sonido se sentía amortiguado. Me vestí en silencio: suéter de lana, abrigo largo, la bufanda que Esteban usaba para pasear por el lago. Mi maleta estaba lista junto a la puerta, con el asa envuelta en una cinta roja para distinguirla fácilmente, aunque no planeaba perderla de vista. Guardé mi celular cargador y la dirección de Beatriz en el bolsillo lateral. Luego me senté al borde de la cama por un largo minuto. Desde abajo un leve resplandor subía por la escalera, las luces del árbol de Navidad aún parpadeando en su temporizador, indiferentes y constantes.
Bajé paso a paso cuidando de no hacer crujir el suelo. El olor a pino se mezclaba con el leve dulzor de las galletas que había horneado para los nietos hace 3 días. Los regalos envueltos seguían bajo el árbol papel brillante, cintas plateadas. Toqué el que decía «Para Sofía de la abuela» y sentí un pinchazo agudo detrás de las costillas. Dejé la carta en la encimera de la cocina junto a las llaves de repuesto y el control del sistema de alarma. Encima puse la taza de cerámica que Marisol siempre dijo que odiaba color crema, con una pequeña muesca en el borde. Mi favorita. Afuera el aire me mordió el rostro. Un taxi esperaba en la acera, sus faros cortando la niebla. El conductor, un joven con una gorra de lana baja, salió para tomar mi maleta. Su aliento formaba pequeñas nubes. «¿Colonia Roma, señora?», preguntó. «Sí». «Insurgentes. 1428». Mi voz apenas se alzó sobre el crujido de la nieve. Asintió y cargó la maleta en la cajuela. Me giré una vez hacia la casa. A través de la ventana las luces parpadeaban oro suave contra la oscuridad. Por un segundo parecía pacífica, como si la crueldad de los últimos días hubiera sido un mal sueño. Pero sabía que vivía dentro de esas paredes, el susurro de planes hechos a puertas cerradas, el silencio que seguía Tskimicas a la humillación. Quería recordarla de otra manera, solo la risa de mis nietos, el sonido de la radio en la cocina. Pero incluso esos recuerdos estaban borrosos, ahora mezclados con el eco de la voz de Marisol y el peso del silencio de Javier. La nieve comenzó a caer otra vez más fina, ahora flotando de lado con el viento. Caminé por el sendero lentamente, cada paso hundiendo la nieve fresca. Al llegar al buzón deslicé las llaves dentro y cerré la tapa de metal con cuidado. El clic sonó final pequeño pero absoluto. El conductor mantuvo la puerta del coche abierta para mí. El aire cálido rozó mis piernas al subir el asiento con un leve olor a gasolina y ropa de invierno. Mientras el taxi se alejaba, el vecindario se desvanecía en una bruma de blanco y luz naranja tenue. No volví a mirar atrás. Para cuando llegamos a la carretera principal, el amanecer comenzaba a diluir la oscuridad. Apoyé la cabeza contra la ventana, viendo la ciudad desplegarse, puentes cubiertos de nieve, el río congelado como acero bajo ellos. El dolor en mi pecho no se desvaneció, pero se sentía limpio como algo que el aire frío estaba lavando. Cuando el taxi giró al norte hacia la colonia Roma, cerré los ojos y exhalé. La casa quedaba atrás, ahora más pequeña con cada calle que pasaba, hasta que fue solo otra sombra tragada por la mañana. Para cuando el taxi llegó a la colonia Roma, la nieve se había convertido en una llovizna fina, apenas visible bajo las luces de la calle. El vecindario estaba tranquilo. Filas de casas de ladrillo alineadas con árboles desnudos, sus ramas sosteniendo pequeños bolsillos de blanco. El edificio de Beatriz estaba en la esquina, la misma casona de piedra con hiedra que heredó de sus padres. Pude ver el resplandor de su ventana de la cocina antes de que el coche siquiera se detuviera. Abrió la puerta antes de que pudiera tocar con el cabello gris recogido suelto, el olor a canela y café derramándose en el frío. Esperanza dijo con una calidez que cargaba años en ella: «Estás helada. Entra antes de que te congeles». Su voz tenía el mismo ritmo cantarina que recordaba mitad brusquedad citadina, mitad la ternura de alguien que había perdido y aprendido a seguir viviendo. De todos modos, me abrazó firme y sin disculpas. La calidez de sus brazos deshizo algo en mí que no sabía que seguía tenso. El departamento era tal como lo recordaba: alfombras desparejadas, pilas de libros de biblioteca y el viejo piano vertical que su esposo Antonio solía tocar. El aire olía a nuez moscada y un toque de madera antigua. «Lo mantuviste igual», dije dejando mi maleta en el pasillo. Casi sonrió. Pinté el cuarto de huéspedes. Un color más claro. Pensé que haría los inviernos menos grises. Me llevó arriba a un pequeño cuarto con vista a la calle. Una colcha estaba doblada sobre la cama
y un jarrón con claveles reposaba junto a la ventana brillante contra la mañana gris. Toqué la tela de la colcha. Estaba cosida a mano irregular de la manera que indica que alguien la hizo con cariño no para vender, sino para conservar. «Acomódate», dijo Beatriz. «El café está listo. Me cuentas todo cuando estés lista». Cuando bajé, ella ya estaba sirviendo 2 tazas. La cocina estaba viva con pequeños consuelos vapor subiendo de la cafetera, el tic-tac de un reloj de pared, voces de radio, tenues desde la sala. Me senté envolviendo mis dedos en la taza, respirando canela y granos tostados. Por un rato ninguna se habló. Finalmente me miró por encima de su taza. «No tienes que contarme aún. Veo que ha sido duro». «Ha sido peor de lo que nunca imaginé», dije en voz baja. «Pero creo que ya terminó». Su mano se extendió sobre la mesa descansando sobre la mía. «Hiciste bien en irte». Asentí sin confiar en mi voz. El café me estabilizó. El simple ritual de sentarme frente a alguien que no necesitaba explicaciones era casi desorientador. Hablamos entonces despacio como quienes regresan a un ritmo antiguo. Le recordé cómo nos conocimos el funeral de Esteban. Hace 23 años ambas viudas, de hombres que trabajaron en la misma empresa naviera. Ella me había llevado un guisado y se quedó mucho después de que los demás se fueran. Recordé esa noche vívidamente el sonido de ella lavando platos en mi cocina, mientras yo me sentaba en silencio en la mesa, incapaz de moverme. No sabía qué hacer con todo el silencio. Dijo ahora con una sonrisa pequeña pero segura. «Es más fácil cuando alguien lo comparte contigo». Le devolví la sonrisa. «Eso fue hace mucho». «Aún es cierto», empujó un pequeño plato hacia mí. «Come algo. Pareces estar funcionando con puro vapor». No había comido una comida completa en 2 días, pero el primer bocado de pan tostado con mantequilla y miel bajó más fácil de lo esperado. El calor comenzó a filtrarse en mí, extendiéndose desde adentro hacia afuera. El simple acto de masticar, tragar, ser vista, se sentía desconocido, casi extranjero, como si la bondad misma requiriera volver a aprenderse. Cuando terminamos el desayuno, Beatriz me mostró dónde guardaba las cobijas y toallas extras, hablando de sus planes para la semana. Compras, una matiné, una venta de libros en la biblioteca. Sus palabras llenaban la habitación como el zumbido de un calentador, constantes prácticas ancladoras. Más tarde, mientras desempacaba mi ropa en el cuarto de huéspedes, el sonido de Beatriz moviéndose abajo era extrañamente reconfortante. El chirrido de las tablas del suelo, el leve tintineo de los platos. Afuera la llovizna se había convertido de nuevo en nieve, los copos cayendo, en lentas espirales frente a la ventana. Me quedé allí un largo rato, observándolos caer, mi reflejo tenue en el cristal. No era exactamente alegría lo que sentía, algo más tranquilo, algo para lo que aún no tenía nombre. El aire olía a café y hogar, tras el ruido y la crueldad de los últimos días. El silencio aquí era tan suave que casi me asustaba. A la mañana siguiente me levanté antes de que la luz llegara a los azulejos de la cocina. Beatriz ya estaba despierta con la bata floja, el olor a pan tostado y mantequilla flotando en el aire. No preguntó a dónde iba cuando bajé vestida con mi abrigo de lana y la carpeta bajo el brazo. Solo sirvió café en una taza portátil y me la puso en la mano. «Ve a encargarte de lo que hay que hacer», dijo simplemente. «El mundo funciona mejor cuando tu nombre está en el lugar correcto». Sus palabras se quedaron conmigo mientras salía al frío. El autobús al centro avanzaba por calles aún medio dormidas, las ventanas empañadas con cada respiro. Me senté junto a la ventana sosteniendo mi carpeta, viendo la ciudad despertar, camiones de reparto, rugiendo en las intersecciones, un hombre con parca paseando a su perro frente a cafés cerrados. El Banco Nacional se alzaba como todos los bancos, demasiado brillante, demasiado pulido, como si el dinero solo pudiera esterilizar el tiempo. El vestíbulo olía ligeramente a metal y limpiador de cítricos. Una guirnalda navideña aún colgaba sobre el mostrador, su listón dorado,
ligeramente deshilachado. Sebastián, el gerente que me había ayudado antes, me reconoció al instante. Llevaba la misma corbata azul marino, la misma calma profesional. Señora Valdés, dijo con una sonrisa cortés, me alegra verla de nuevo. Todo listo para finalizar, hoy asentí y lo seguí a su oficina de vidrio. La luz de la avenida Insurgentes se colaba por las amplias ventanas reflejándose en el marco plateado de su computadora. Coloqué la carpeta en el escritorio. Cartas, identificación, el formulario de revocación de Arturo y la declaración del retiro no autorizado. Todo en orden limpio, fechado factual. Sebastián revisó los documentos con cuidado. Comenzaremos cerrando la cuenta conjunta. Como todas las retenciones pendientes han sido liberadas, ahora es usted la única firmante. Giró la pantalla hacia mí para mostrar el saldo. C12.000, el primer depósito de pensión que había llegado a salvo tras la redirección. Por primera vez, el número no parecía una obligación. Parecía oxígeno. Transferiré los fondos a su nueva cuenta de cheques, continuó. Y desde ahí podemos establecer una cuenta de ahorros y un depósito a plazo fijo como solicitó. Asentí de nuevo, aunque mi corazón latía más fuerte de lo que debería. Cada formulario que imprimía venía con una breve explicación: tasas de interés, protección de cuentas, códigos de autorización. Pero entendí el lenguaje subyacente. Cada firma era un acto silencioso de recuperación. Deslizó el primer formulario hacia mí. Firme aquí para confirmar el cierre de la cuenta conjunta. El bolígrafo se sentía más pesado de lo que recordaba. Mi firma, antes temblorosa, ahora fluía en una línea ininterrumpida. Siguiente, dijo Sebastián, la autorización para cancelar pagos automáticos. Abrió una lista en la pantalla. Entre los cargos recurrentes, uno destacaba en negritas: seguro de auto progresivo, C1 200 mes. Recordé la voz de Javier de hace un año. Solo temporal, mamá, hasta que me ponga de pie. Lo temporal se había estirado en permanente. Cancélelo, dije. Sebastián tecleó algo rápidamente, el sonido de las teclas nítido en la oficina silenciosa. Listo. Eso detendrá cualquier débito futuro de inmediato. El último cargo fue el 20 de diciembre. Imprimió el comprobante y me lo entregó. El papel estaba cálido, recién salido de la impresora. Lo doblé con cuidado y lo puse en mi carpeta junto a la declaración y el correo de Arturo. Luego vino la cuenta de ahorros, una modesta solo para empezar, y un depósito a plazo fijo de 6 meses. Sebastián me explicó los términos y escuché con el enfoque de alguien recuperando una herencia que nadie sabía que existía. Cuando firmé el último formulario, se recostó ligeramente mirándome con un respeto tranquilo. Debo decir, señora Valdés, no muchas personas de su edad manejan esta transición con tanta claridad. La mayoría deja que alguien más lo haga por ellos. Sonreí débilmente. Lo hice una vez. No planeo volver a Tejes a hacerlo. Asintió. Luego se levantó para estrechar mi mano. Si necesita algo, préstamos, asesoría de cuentas, opciones de inversión, venga directamente conmigo. Sin intermediarios. Gracias, Sebastián. Al salir del banco me sentí más alta. La carpeta bajo mi brazo era más ligera de lo que había sido al llegar, aunque cargaba más peso que nunca, prueba de que existía de manera independiente, legal completa. La calle afuera estaba ruidosa con el tráfico y el siseo de la nieve, derritiéndose en el asfalto, pero bajo el ruido había algo más. Un ritmo que sonaba casi como respiración. Cada autobús que pasaba salpicaba aguanieve sucia en la acera, pero no me importó. Me quedé allí un momento, los papeles apretados contra mi pecho, el viento cortante contra mi rostro. La libertad, me di cuenta, no siempre llega con trompetas. A veces está impresa en tinta negra sobre papel blanco limpio, firmada con tu propia mano y doblada cuidadosamente en el bolsillo de tu abrigo mientras regresas al mundo. Empezó a las 10:43 de esa mañana. Beatriz y yo estábamos sentadas en su cocina, la ventana empañada por el vapor del café con canela, el murmullo suave de la radio, llenando el silencio entre nosotras.
Acababa de contarle sobre la visita al banco, los formularios, las firmas, la sensación limpia que siguió cuando mi celular vibró sobre la mesa. Un timbre, luego otro, luego un tercero. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto desde Nochebuena Marisol. Lo dejé sonar hasta que se detuvo. Beatriz alzó una ceja, pero no dijo nada. Ambas sabíamos que no había necesidad de contestar. Unos minutos después, otra llamada. Luego una tercera. El mismo nombre, la misma insistencia. Cuando no contesté, el celular comenzó a vibrar con mensajes de voz. Las notificaciones se acumulaban, una tras otra implacables. Puse el celular boca abajo en la mesa y tomé un sorbo lento de café. La cerámica estaba cálida contra mis palmas. Beatriz me observó en silencio, sus labios curvándose en algo entre simpatía y aprobación. Parece que alguien finalmente notó que cerraron el grifo, dijo. Sonreí débilmente. «Que lo abra. No va a salir agua». Durante la siguiente hora el celular no paró. Al principio el tono de Marisol en los mensajes era meloso, su voz cuidadosamente dulce, con los bordes suavizados. «Esperanza querida, debe haber algún malentendido. Creo que el banco cometió un error. ¿Puedes devolverme la llamada? Lo resolveremos juntas». «¿Sí?» Para el tercer mensaje. La miel comenzó a agrietarse. Mamá Javier revisó la cuenta y dijo que está congelada. La hipoteca vence esta semana. No puedes simplemente... Esto nos afecta a todos. Casi podía oírla paseándose por la cocina al otro lado. Sus palabras cortantes, la calma escapándosele. No escuché el resto. No tenía que hacerlo. Había oído esa voz suficientes veces para conocer su patrón afecto. Luego, irritación. Luego, culpa. Cuando llegó el quinto mensaje de voz, Beatriz se inclinó y bajó el volumen. «No tienes que escuchar», dijo suavemente. «Lo sé», respondí. «Pero quiero saber cómo suena cuando se da cuenta de que el control ya no vive aquí». Para el mediodía el conteo llegaba a 15 llamadas perdidas. Los mensajes de voz se habían vuelto afilados, casi desesperados. «Está bien si así quieres que sea. Es tu decisión. Pero no vengas llorando cuando te des cuenta de que nos necesitas. ¿Eres familia, te guste o no familia?» La palabra, antes tan sagrada, se había convertido en su arma. Dejé el celular a un lado y abrí el periódico que Beatriz había dejado en la mesa. Había un crucigrama a medio hacer. Tomé su pluma y comencé a llenar los espacios, palabras comunes, espacios limpios. El acto se sentía pacífico. A la 1:17 llegó el último mensaje de voz. El tono era diferente, bajo, casi roto. Mamá susurró. «Marisol, lo siento. Dije cosas que no debí. Por favor, devuélveme la llamada. Los niños siguen preguntando por qué no estás en casa». Beatriz rellenó mi taza sin comentarios. Afuera la nieve ligera había comenzado de nuevo, perezosa y suave, rozando el cristal. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para convertirse en algo completo. «¿Vas a llamarla?», preguntó Beatriz finalmente. «Aún no dije. No hasta que aprenda que el silencio no es ausencia. Es el sonido de alguien que ya no está dispuesto a ser usado». El celular vibró una vez más antes de que lo apagara por completo. 23 llamadas perdidas brillaban en la pantalla antes de desvanecerse en negro. Beatriz volvió al fogón tarareando una melodía que medio recordaba de años atrás. Me recosté en mi silla, el calor de la taza filtrándose por mis manos. Afuera la nieve seguía cayendo suave, deliberada, borrando cada huella que alguna vez llevó de regreso a esa casa. Fue la tercera mañana después de que las llamadas cesaron cuando sonó el timbre de Beatriz. Estaba en la cocina regando su pequeña fila de macetas con hierbas, las que siempre se inclinaban hacia la ventana sin importar cómo las girara. El sonido nos sobresaltó a ambas. No era el toque ligero y cortés de un repartidor, sino un sonido firme, nervioso que resonó por la escalera. Beatriz me miró. «¿Esperas a alguien?». Negué con la cabeza. Nos acercamos juntas a la ventana del frente. Abajo en la acera, medio cubierta de nieve,
Estaba Marisol, abrigo rojo, cabello desarreglado, los niños abrigados a su lado. Sofía apretaba un oso de peluche bajo el brazo. Emiliano sostenía la mano enguantada de su madre. Su aliento formaba nubes visibles. «La encontró», murmuró Beatriz. Me preguntaba cuánto tardaría. Marisol alzó la cara hacia el edificio entrecerrando los ojos contra la luz. Cuando me vio en la ventana levantó una mano en un gesto vacilante. Por un momento vi a la misma joven brillante que una vez me llamó mamá, que había reído conmigo planeando bodas y recetas. Luego abrió la boca y la imagen se disolvió. «Esperanza. Por favor, solo 5 minutos. Los niños necesitan verte». Su voz resonó en la calle silenciosa demasiado fuerte, demasiado desesperada. Sentí la mano de Beatriz tocar mi brazo suave pero ancladora. «No tienes que bajar», dijo en voz baja. «No lo haré», respondí. «No esta vez». Marisol siguió llamando sus palabras tropezándose unas con otras. Parte, disculpa, parte, acusación. Podía escuchar la tensión en su voz, la actuación que había perfeccionado durante años, lastimera pero pulida. «Javier está furioso, no entiende qué pasó. Pensamos que estabas enferma, ¿por qué no llamaste? Desapareciste». Los niños creen que es su culpa. Me acerqué al balcón abriendo la puerta de vidrio lo suficiente para que mi voz se escuchara. El aire frío me golpeó los pulmones. «Marisol», dije con calma. «Deberías llevar a los niños a casa. No necesitan ser parte de esto». Su cabeza se alzó de golpe. «No te atrevas a querer hablarme como si yo fuera la villana aquí. Intentábamos ayudarte. Necesitas supervisión, un lugar seguro. No puedes vivir sola para siempre». La audacia casi me hizo reír. «Te refieres a Residencia El Olmo, ¿verdad?» Su expresión se congeló. Los niños la miraron confundidos. «¿Mamá qué es?» «El Olmo», preguntó Sofía. Marisol parpadeó rápido, su boca abriéndose y cerrándose. Eso no es lo que piensas. Estábamos explorando opciones. Malinterpretaste. Leí tus mensajes», dije en voz baja interrumpiéndola. «Cada palabra, los planes de traslado, los cálculos sobre mi pensión, las fotos de ese lugar». El silencio que siguió fue inmenso. Incluso la nieve pareció detenerse. Sofía tiró del abrigo de su madre. «¿Mamá? ¿Por qué está enojada la abuela Marisol?» Se agachó su voz, volviéndose azucarada de nuevo. «No está enojada, pequeña, solo está confundida». La mentira se asentó entre nosotras como humo. Tomé aire. Sofía Emiliano, su abuela, no está enojada. Pero a veces los adultos hacen cosas que no deberían, y toma tiempo arreglarlas. Marisol se enderezó, su rostro enrojeciendo. «No tienes derecho a decir eso frente a ellos». «Tengo todo el derecho», respondí. «Tú los trajiste aquí». Por un momento, sus ojos se desviaron a la ventana, tal vez, esperando encontrar una aliada en el reflejo de Beatriz. Beatriz solo se mantuvo en silencio detrás de mí con los brazos cruzados, la mirada fija. La voz de Marisol se quebró. «Por favor, Esperanza. Estamos ahogándonos». «Javier está sin trabajo otra vez». «Las cuentas...» «No se trata de las cuentas», interrumpí. «Se trata de respeto. Y eso no se compra con mi dinero». Sus hombros se hundieron. Por primera vez parecía menos una intrigante y más una mujer desmoronándose bajo sus propias elecciones. Sofía comenzó a llorar suavemente, enterrando el rostro en su oso. Emiliano se apretó más al lado de su madre. Sentí el dolor de eso, la confusión de esos niños, el peso de su inocencia, atrapada entre los pecados de los adultos. Pero la lástima no es lo mismo que rendirse. «Marisol», dije al fin, mi voz calma pero definitiva. «Vete a casa. Dile a Javier que les deseo lo mejor, pero mi vida ya no es su asunto. Los niños siempre tendrán mi amor, pero lo demás...» Hice una pausa dejando que el viento llevara mis palabras hasta ella. «Lo demás termina aquí». Me miró fijamente durante varios segundos, sus labios entreabiertos como si fuera a decir algo más. Pero no salieron palabras. Se dio la vuelta guiando a los niños hacia la esquina. Sofía miró hacia atrás una vez,
levantando su manita enguantada en un pequeño saludo. Levanté la mano en respuesta. Cuando desaparecieron de la vista, Beatriz cerró la puerta del balcón con suavidad. Adentro el calor nos envolvió de nuevo. Ninguna habló por un rato. El único sonido era el siseo suave del radiador y las risas lejanas de niños en algún lugar de la calle. Por fin Beatriz exhaló. «Lo manejaste con gracia», dijo. No respondí en voz baja. Con límites. Y por primera vez en mi vida esas dos cosas se sintieron como lo mismo. Esa noche el viento trajo una extraña quietud del tipo que hace que una ciudad parezca contener el aliento. Beatriz y yo acabábamos de terminar la cena salmón al horno y su habitual guarnición de zanahorias asadas cuando el primer sonido la rompió. Una puerta de coche se cerró de golpe afuera, demasiado fuerte, demasiado súbita. Luego una voz aguda y fea cortó el silencio. «Esperanza». Me congelé. Beatriz levantó la vista de su vaso de agua, entrecerrando los ojos. La voz vino de nuevo más fuerte esta vez, resonando entre las paredes estrechas de la calle. «Esperanza Valdés, sal ahora mismo, Javier». Nos acercamos a la ventana. Él estaba en medio de la calle abajo, con el abrigo a medio abotonar el cabello desaliñado, una mano gesticulando salvajemente, mientras gritaba hacia el edificio. Su rostro estaba rojo de ira o tal vez de frío, pero la furia era inconfundible. Algunas cortinas en las casas vecinas se movieron. Beatriz cerró la cortina a medio camino. «No bajes», dijo en voz baja. «No lo haré». Javier siguió gritando, su voz oscilando, entre rabia y súplica. «¿Crees que puedes simplemente irte? ¿Crees que puedes arruinarnos así? Ese dinero era nuestro, dijiste que nos ayudarías. Nos lo debes después de todo». La palabra debes cayó como una bofetada. Por un momento mi pulso se aceleró. Los viejos reflejos regresando, el instinto de calmar, de apaciguar, de hacer las paces a cualquier costo. Pero luego lo sentí bajo el miedo, bajo el temblor. Una nueva firmeza, como algo anclándose dentro de mí. Beatriz se acercó a la puerta del balcón y susurró. «Si no para, haré una llamada». La voz de Javier subió más. «¿Ahora te escondes detrás de alguien más? ¿Ese es tu plan? ¿Que extraños te protejan? Baja aquí, cobarde». Me acerqué a la puerta no para salir, sino para ser vista. La abrí a medio camino y me paré detrás de la barandilla. El frío me golpeó de inmediato, lo bastante fuerte como para hacer lagrimear mis ojos. «Javier», llamé abajo, mi voz firme clara. «Esta no es tu casa. No tienes derecho a estar aquí». Se giró hacia mí, la furia torciendo sus facciones. «¿Crees que eres mejor que nosotros? ¿Te sientas ahí arriba tomando café mientras nosotros nos hundimos? No tendrías esa pensión si papá no te hubiera dejado todo. No me inmuté. Tu padre me la dejó porque confiaba en que la usaría sabiamente. No para entregársela a personas que me tratan como una carga». Dio un paso hacia el edificio, su voz quebrándose. «Eres una desagradecida». La voz de Beatriz cortó la suya. «Tranquila, afilada absoluta». Javier ya se notificó a la policía. Era una mentira, pero la dijo tan calmadamente que incluso yo medio le creí. Javier se congeló, sus ojos desviándose hacia la puerta como si pudiera escuchar sirenas a lo lejos. Por un momento pareció pequeño, enojado, sí, pero también asustado, como un niño que perdió el control de un juego, que pensó que podía ganar. «Esto no termina aquí», escupió finalmente. «Lo lamentarás, ambas lo harán». Se giró golpeando el capó de su coche con el puño antes de subir. El motor rugió, luego chirrió al alejarse los neumáticos, patinando contra el pavimento mojado. Su voz se quedó en el aire resonando contra ladrillos y cristales antes de desvanecerse en nada. El silencio que siguió fue enorme. Beatriz cerró la puerta y la aseguró 2 veces. Ninguna habló por un largo rato. El calor de los radiadores zumbaba suavemente, el sonido casi demasiado gentil para lo que acababa de pasar. Finalmente tocó mi hombro. «Estás temblando», dijo. «Lo sé», pero el temblor ya no era miedo. Era algo más, una corriente de adrenalina, de supervivencia.
Mi cuerpo aún no había alcanzado la verdad, que mi mente ya sabía el peligro había pasado, y esta vez no me había doblegado. Me senté en el sofá respirando lentamente, sintiendo cómo la tensión en mi pecho se aliviaba poco a poco. Beatriz me trajo una taza de té de manzanilla, dejándola a mi lado sin decir palabra. Afuera la calle volvió a estar vacía la nieve, acumulándose sobre las huellas desvanecientes de Javier, hasta que desaparecieron por completo. Observé hasta que no quedó rastro, luego me recosté y exhalé mis manos finalmente quietas. El miedo se había consumido, dejando solo claridad atrás. Y en esa claridad me di cuenta de algo simple e inquebrantable. Cualquier poder que alguna vez tuvieron sobre mí terminó en el momento en que elegí no responder. La llamada vino de una fuente inesperada, doña Clara, mi antigua vecina de la colonia Narvarte. Su voz fina pero alegre como siempre tenía una nota de curiosidad, que de inmediato me dijo que no llamó solo para charlar. Esperanza dijo: no quería chismear, pero pensé que querrías saber. Hay un letrero de «Se vende» frente a tu antigua casa. Lleva 3 días puesto. Por un momento no respondí. Miré el vapor que subía de mi taza de té, observándolo girar bajo la luz matinal que se filtraba por la ventana de Beatriz. ¿De verdad?, pregunté al fin, mi voz firme. Así es. Y entre nos parece que tienen prisa. Mi nieto dice que el precio de la lista ya bajó 100.000 pesos desde el lunes. Hizo una pausa bajando la voz como si alguien pudiera escuchar a través del auricular. También oí que el banco ha estado llamando algo sobre pagos atrasados. Le agradecí por contarme y colgué suavemente dejando el teléfono en la mesa, junto al jarrón de claveles que Beatriz renovaba cada semana. Las flores estaban marchitándose, sus bordes rosados encogiéndose, pero aún mantenían su forma. Beatriz levantó la vista de su crucigrama. ¿Malas noticias? No malas, dije. Solo esperadas. Afuera un autobús pasó rugiendo, dejando rayas de nieve derretida en la acera. Pensé en esa casa, la que encendía la luz del porche cada noche de invierno, durante años la cocina que aún olía a mi comida, mucho después de que la reclamaran como suya. Casi podía imaginar el patio ahora silencioso bajo la nieve de enero, un letrero inmobiliario brillante, plantado donde solían florecer las hortensias. Más tarde, esa semana, la curiosidad, o tal vez el cierre, me llevó hasta el vecindario. Beatriz manejó. Pasamos por la vieja panadería en la avenida Coyoacán, donde Esteban solía comprar pan de centeno los sábados, y giramos por la calle en la que una vez pensé que moriría. La casa parecía más pequeña. Un pedazo de las tejas del tejado se había oscurecido. Las contraventanas colgaban ligeramente torcidas. En el jardín frontal un cartel rojo y blanco decía: «Se vende vendedor motivado». Al otro lado de la calle 2 mujeres hablaban cerca de sus buzones. Una de ellas, doña Marta, que solía pedirme prestada la escalera cada verano, me vio a través de la ventana del coche y parpadeó su rostro transformándose en una sorpresa cortés. «Vaya», murmuró Beatriz. «Las noticias viajan rápido en barrios como este». No salí del coche. No había razón para ellos hacerlo. Solo observé cómo el viento levantaba una esquina del volante de «Se vende», pegado a la barandilla del porche, haciéndolo ondear como una bandera de rendición. Por un largo momento esperé algo: satisfacción, vindicación, el placer agudo de ver un final justo. Pero lo que vino fue quietud. La rabia que una vez ardía en mí se había enfriado hace tiempo. Lo que quedaba era una comprensión tranquila. Algunas pérdidas son lecciones, y algunas lecciones deben pagarse completas. Mientras Beatriz conducía de regreso, miré una vez más por el retrovisor. La casa se desdibujó tras una cortina de nieve cayendo, hasta que no fue más que forma y memoria. «Ese capítulo está cerrado», dijo Beatriz suavemente. Asentí. Sí. Y por una vez no tuve que escribir el final yo misma. El coche dobló la esquina y la vieja calle desapareció, dejando solo el murmullo del invierno y el leve aroma a canela
que aún se aferraba a mi abrigo. Para finales de febrero, la nieve había comenzado a derretirse en las alcantarillas, revelando el pavimento gris y magullado debajo. El aire aún mordía la piel, pero había pájaros otra vez, pequeños y audaces, saltando por los escalones de la biblioteca, mientras los subía cada mañana. La biblioteca central era más cálida de lo que recordaba, llena de luz que se deslizaba por filas de libros y motas de polvo. La idea comenzó con Beatriz, por supuesto. Una mañana, mientras tomábamos café, me miró por encima de sus lentes y dijo: «Has pasado toda tu vida manejando dinero para tu esposo, tu hijo, incluso para quienes no lo merecían. Tal vez es hora de que enseñes a las mujeres cómo no cometer tus errores». Así fue como apareció el aviso 2 semanas después, en el tablero comunitario: «Taller gratuito, alfabetización financiera para mujeres viudas o jubiladas. Instructora, Esperanza Valdés». El primer día vinieron 6 mujeres. Se sentaron en una larga mesa de roble en el 4º piso, aferrando cuadernos y plumas como escolares. La mayoría eran de mi edad, o mayores rostros marcados por años de cuidado, preocupación y resistencia silenciosa. Comencé de manera simple. «No estamos aquí para hablar de hacerse ricas». Dije: «Estamos aquí para hablar de conservar lo que es suyo». Hubo un murmullo de risa del tipo que alivia la tensión. Escribí la primera línea en la pizarra con letras mayúsculas claras: «La bondad debe tener un presupuesto». Se quedó allí un momento antes de que continuara. «Pueden dar, pero no pueden darlo todo. Ni sus ahorros, ni su hogar, ni su paz. La generosidad sin límites», dije girándome para mirarlas. «No es bondad, es rendición». Una mujer llamada Elena levantó la mano hablando suavemente con cuidado. «Pero, ¿y si tus hijos no lo entienden? ¿Y si decir no se siente como una traición?». Sonreí porque conocía esa pregunta mejor que nadie. «Entonces, les estás enseñando el valor de algo que nunca tuvieron que ganar. Eso no es traición. Es amor con estructura». La segunda semana la clase se duplicó. La voz se había corrido por grupos de iglesia y centros comunitarios. Las mujeres traían carpetas con estados de cuenta, preguntas garabateadas en los márgenes, incluso miedos antiguos disfrazados de matemáticas. Hablamos de pensiones, testamentos, cuentas conjuntas y cómo decir no, sin disculpas. Cada conversación dejaba la sala más ligera, como si los números finalmente trabajaran a su favor. Una tarde, cerca del final de una sesión, noté a un hombre apoyado en el marco de la puerta, abrigo gris, maletín de cuero, un reloj familiar brillando bajo su manga. Sonrió cuando nuestros ojos se encontraron. Después de la clase se acercó. «Señora Valdés, soy Román Delgado, de la misma calle que Beatriz». Ella mencionó su taller. Me senté al fondo hoy. Su apretón de manos era cálido, su voz tranquila de la manera en que lo son las voces de quienes han vivido tormentas y aprendido a no gritar sobre ellas. «Haces que la planificación financiera suene como filosofía», dijo. «Es ambas cosas», respondí. «Las hojas de balance son solo otra forma de medir el respeto», asintió pensativo. Mi hermana pudo haber usado una clase como esta antes de su divorcio. Si alguna vez expandes más allá de viudas, conozco a algunas personas que se beneficiarían. Tal vez lo haga, dije. Un paso a la vez. Cuando se fue el aire en la sala se sentía cargado, no romántico, sino vivo, como la primera calidez de la primavera, tras un invierno demasiado largo. Recogí los papeles de la mesa. Los apilé cuidadosamente y miré una vez más las palabras en la pizarra. «La bondad debe tener un presupuesto». Lo subrayé 2 veces antes de borrarlo, lista para escribir algo nuevo. Llegó un miércoles por la mañana, escondido entre facturas y folletos que Beatriz había recogido del buzón. Lo puso en la mesa de la cocina junto a mi taza de té con una pequeña sonrisa. «Este es para ti», dijo. «De Narvarte, por el Matasellos». El sobre era amarillo pálido, la letra irregular. 2 palabras destacaban en crayón cuidadoso. «Para abuela».
Lo miré un largo momento antes de tocarlo. El borde estaba sellado con una calcomanía de una estrella azul torcida pero brillante. Cuando lo abrí, 3 hojas dobladas se deslizaron 2 cubiertas de dibujos, una con la letra familiar de Marisol. La primera página me hizo reír antes de hacerme llorar. El dibujo de Sofía mostraba una casa bajo un cielo del color de un sorbete. Una figura de cabello gris estaba en la ventana saludando junto a un árbol alto, etiquetado como casa de la abuela. Al lado un dibujo más pequeño de Emiliano. Era todo garabatos y corazones. En la parte superior había escrito su nombre al revés, como solía hacer. Tracé las líneas irregulares con la punta del dedo, sintiendo el ardor detrás de mis ojos antes de que llegaran las lágrimas. Beatriz miró por encima, pero no dijo nada. Solo puso una servilleta fila a mi lado y volvió a su crucigrama. La tercera hoja era de Marisol. Sin dramatismo, sin súplicas, solo 3 párrafos cortos, escritos en tinta azul limpia. Esperanza. Los niños han estado pidiendo escribirte. Pensé que era hora de dejar de interponerme. No pretenderé que merezco perdón, pero quería que supieras que estoy intentando ser mejor por ellos y por mí. Nos mudamos a un pequeño departamento cerca del parque. No es mucho, pero es nuestro. Los niños tienen tu foto junto a sus camas. Sofía dice que sueña contigo haciendo hotcakes otra vez. Si alguna vez decides responder, estarían felices. Si no, lo entenderé. Marisol. No había excusas ni peticiones veladas de dinero, solo una aceptación tranquila que no esperaba. Por un largo rato me quedé con la carta en las manos, el peso de los últimos años presionando contra la quietud del presente. Esa tarde llevé la carta a la biblioteca. Mi clase había terminado temprano, y la sala de lectura del 4º piso estaba casi vacía. Saqué una hoja de papelería limpia y comencé a escribir. Queridos Sofía y Emiliano, gracias por sus hermosos dibujos. Los guardo donde puedo verlos cada mañana. Estoy muy orgullosa de ustedes. Espero que su nuevo hogar se sienta seguro y lleno de luz. Recuerden ayudar a su mamá y ser amables con ustedes mismos y entre ustedes. Con amor, abuela. Hice una pausa, releí la nota, luego la rompí cuidadosamente por la mitad. Era demasiado emocional, demasiado pronto. Comencé de nuevo más simple esta vez. Queridos Sofía y Emiliano, sus cartas me hicieron sonreír. Espero que estén bien en su nuevo hogar. Los extraño mucho. Sigan dibujando ayuda al corazón a mantenerse honesto. Con amor, abuela. Guardé los dibujos de vuelta en el sobre alisando sus pliegues con cuidado y añadí mi respuesta. Cuando se lo entregué al empleado en el mostrador de correos, sentí una calma extraña asentarse en mí. No alegría, no tristeza, sino equilibrio. Esa noche puse el sobre vacío en la repisa junto a la fotografía de Esteban. El resplandor de la lámpara se reflejaba suavemente en el cristal cálido y firme. En algún lugar al otro lado de la ciudad, 2 niños pronto abrirían una carta que decía solo lo que necesitaba decirse. Y nada más. Un año puede cambiar la forma de una vida sin pedir permiso. Para la siguiente Nochebuena, la colonia Roma estaba en silencio bajo una capa de nieve tan fina que brillaba bajo las luces de la calle. El departamento de Beatriz olía a nuez moscada y pino. La radio zumbaba un villancico suave de fondo. La vieja mesa de madera entre nosotras tenía más comida de la que 2 mujeres y 3 invitados podían terminar: pollo al horno, un pan crujiente y un pastel que Beatriz insistió en hacer ella misma, solo para demostrar que aún puedo. Los invitados eran sus vecinos del pasillo, Román Delgado, ahora un habitual en nuestras charlas de café de los sábados, y una pareja alegre que una vez ayudó a palear la nieve de la entrada tras una tormenta. La sala brillaba con la clase de calor que no viene de las rejillas de calefacción, sino de la familiaridad de la risa que surge fácilmente y perdura. Cuando la conversación giró hacia los recuerdos navideños favoritos, me encontré sonriendo. No la sonrisa cautelosa y cortés del hábito, sino algo más profundo,
más ligero. El mío, dije, es esta noche. Beatriz levantó su vaso de sidra. Por esta noche, entonces, y por lo que conservamos. Brindamos el sonido de las copas chocando suave contra la música. Después de la cena me escabullí a la ventana por un momento. La nieve caía de nuevo constante sin prisas. La calle afuera brillaba bajo la luz de los faroles vacía, salvo por las tenues huellas de los autos que pasaban. En el alféizar estaba una pequeña vela blanca sin encender hasta ese momento. Rasqué un cerillo protegiendo la llama con mi palma hasta que se estabilizó y la puse derecha junto al cristal. Era una vieja tradición mía, una que Esteban y yo manteníamos cada Navidad. Una vela en la ventana para marcar gratitud, no ausencia. Durante años había sentido como un gesto hacia él. Esa noche se sentía como uno hacia mí misma. Mientras observaba la llama titilar contra el cristal frío, la voz de Beatriz vino desde atrás. «Llegó algo para ti en el correo. Hoy», dijo entregándome un pequeño sobre. «Parece una tarjeta navideña». La letra era familiar. Lo abrí con cuidado. Dentro había una nota doblada, sin decoración, sin florituras. «Esperanza. He aprendido más este año de lo que quería. Tenía razón sobre que la bondad necesita límites. Gracias por enseñarme respeto de la manera difícil. Marisol sin súplicas. Sin disculpas cargadas de condiciones. Solo reconocimiento limpio, simple, sincero». Doblé la tarjeta de vuelta en su sobre y la puse en la repisa junto a la luz de la vela. Afuera un coche pasó sus faros capturando brevemente los copos de nieve, antes de que se desvanecieran en la oscuridad. Me quedé allí un largo rato escuchando los sonidos amortiguados de risas y platos desde la cocina, sintiendo el pulso tranquilo de algo más grande que el arrepentimiento, algo como liberación. Cuando Beatriz vino a pararse a mi lado no hablamos. Solo extendió la mano y ajustó la mecha para que la llama ardiera más firme. «Perfecto», murmuró. Asentí observando el reflejo brillar en el cristal de la ventana, una luz contra la oscuridad pequeña pero segura. «Algunas deudas», susurré casi para mí misma, «no se pagan con dinero sino con entendimiento». La llama danzó una vez, como si estuviera de acuerdo antes de asentarse en quietud. Y por primera vez en años la Navidad se sintió exactamente como debía. Ni victoria ni venganza, sino paz ganada silenciosamente, un límite a la vez.